A las naciones les fascina relatar historias sobre su origen. Algunos iniciaron con imperios, otros con revoluciones, y pocos con tratados de paz irrelevantes para la mayoría. Estas historias moldean cómo las naciones se ven a sí mismas y cómo quieren ser vistas. Pero si miras de cerca, casi todos los países tienen una brecha entre lo que enseñan y lo que realmente sucedió. La historia no es sobre lo que sucedió. Se trata de lo que se recuerda. Y la memoria, cuando se controla, se convierte en poder. Y este hombre lo sabe mejor que nadie. Pregunta a un tibetano cómo se siente al perder su hogar. Pregunta a un uigur por qué derribaron su mezquita. Las historias de los hongkoneses sobre cómo las protestas se criminalizaron difieren de la versión oficial china, lo cual es revelador. Si le preguntas a un chino por qué China es tan grande, responderá que siempre ha sido así. Te dirán que China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que las potencias extranjeras llegaron, la desgarraron y la dejaron rota, y que solo el Partido Comunista fue capaz de reunir al país y hacerlo fuerte de nuevo. Con su gente convencida, ahora se dedican a manipular y remodelar la percepción mundial sobre China. Y hasta cierto punto está funcionando. China hoy es enorme. Se extiende aproximadamente 9.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el tercer país más grande por área en la Tierra. Pero no siempre fue así. Hace décadas China se veía así. Solo era la tierra alrededor de los ríos Amarillo y Yangtze. Esa área es lo que ahora llamamos el corazón Han. Más allá había reinos, imperios y culturas ajenas a China. Entonces, ¿cómo cambió todo? ¿Cómo se volvió China tan malditamente grande? ¿Y por qué nunca se detienen? China no siempre fue un imperio masivo. Durante gran parte de su historia, fue una colección de reinos más pequeños y dinastías, frecuentemente en guerra entre sí. Estas dinastías solo se expandieron y formaron algo similar a un imperio unido durante raras épocas doradas. Hace más de 2200 años, la dinastía Qing unificó brevemente el corazón de Han por primera vez. Las dinastías Han y Tang expandieron su influencia en partes de Corea, Vietnam y Asia Central. Pero nunca mantuvieron permanentemente la mayoría del territorio que vemos en el mapa de China hoy. Así que entremos en la historia. Mao Zedong, el primer presidente del PCC, no era partidario de la verdad. Por eso optó por cambiar la historia repitiendo falsedades. Xi Jinping se ve a sí mismo como un segundo Mao, y al igual que él, desea que China domine el mundo. Estoy seguro de que los bots del PCC intentarán votar en contra de este video para reducir su alcance. Si pueden, hagan clic en me gusta y suscríbanse, nos ayuda mucho a combatir estos bots. Comencemos. Después del colapso de la Tang, China se fragmentó nuevamente. La dinastía Song fue la siguiente, brillante en cultura pero débil en territorio. La verdadera expansión de China hacia el norte, el Tíbet y Xinjiang, ocurrió durante la dinastía Qing, los últimos gobernantes imperiales. Pero lo extraño es que los Qing ni siquiera eran chinos Han, eran manchúes del norte. Pero durante su mandato, construyeron la China más grande jamás vista en el mundo. En el siglo XVIII, los emperadores Qing anexaron Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior. Reclamaron Mongolia Exterior y penetraron en Asia Central. En su apogeo, el imperio Qing abarcaba desde el mar de Japón hasta los Pamir y desde Siberia hasta los trópicos. Ese antiguo mapa Qing se convirtió en el modelo para la China moderna. El Partido Comunista lo retomó y lo hizo suyo, y ahora Xi Jinping parece estar llevándolo aún más lejos. Ya ha hecho más que cualquier líder desde Mao. Xinjiang y Tíbet están bajo un control estricto. Mongolia Interior ha sido adaptada para asemejarse a la cultura Han. La autonomía de Hong Kong ha sido aplastada y China ahora reclama el mar del sur de China como propio, pero esto no significa que la situación haya terminado. Xi parece creer que su legado solo estará completo cuando cada rincón del mapa esté asegurado y todo rastro de resistencia, interna o extranjera, sea borrado. Para entender mejor esto, tienes que volver a 1912, cuando la dinastía Qing colapsó. Lo que dejaron atrás no fue un país fuerte o unido, fue un imperio roto. La República de China fue declarada como el nuevo gobierno, pero apenas se mantuvo unida. Los señores de la guerra tomaron rápidamente diferentes regiones del país, gobernándolas como reinos personales. El gobierno central en Beijing no tenía control real fuera de algunas áreas principales, y las regiones exteriores como Tíbet o Mongolia Exterior se separaron completamente. Actuaban como naciones independientes, con sus propios gobiernos, fuerzas armadas e incluso relaciones exteriores. China aún reclamaba en papel las antiguas fronteras Qing, pero realmente no controlaba la mayor parte de ese territorio. Desde 1910 hasta 1940, China experimentó un prolongado periodo de inestabilidad y caos constante. Los señores de la guerra lucharon entre sí, emergió un movimiento nacionalista y después Japón invadió. Al final de la Segunda Guerra Mundial, China estaba rota y exhausta. El norte había sido ocupado por Japón y los comunistas controlaban gran parte del campo. Los nacionalistas controlaban algunas ciudades y el suroeste, y las regiones fronterizas apenas eran gobernadas. Eso cambió en 1949,
El Partido Comunista Chino ganó la guerra civil. Mao Zedong se paró en la plaza Tiananmen y declaró la creación de la República Popular de China. Los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, huyeron a Taiwán. Ahora, China tenía una bandera, un gobierno y una visión: recuperar todo el territorio del antiguo imperio. En ese momento, Mao y su nuevo gobierno habían heredado un país con bordes sueltos y piezas faltantes. Muchas de las regiones exteriores aún no estaban bajo el control comunista. Xinjiang estaba bajo el gobierno de un señor de la guerra local y la influencia soviética. Tíbet era independiente bajo el liderazgo del Dalai Lama. Mongolia Interior tenía un control mixto entre señores de la guerra chinos y mongoles. Partes del corazón de Han, como la isla de Hainan y algunas islas costeras, seguían en manos nacionalistas. Para Mao y sus camaradas esto era inaceptable. Para él, unificar estas regiones era crucial para superar las humillaciones del pasado y evitar futuras injerencias extranjeras. Xinjiang, una de las primeras regiones objetivas, es como el oeste salvaje de China. Es una vasta región de desiertos y montañas en el noroeste, limítrofe con Asia Central. A finales de 1949, los enviados comunistas llegaron a un acuerdo con los gobernantes locales de la región, negociando una rendición en lugar de una guerra abierta. Varios líderes uigures y kazajos que se suponía debían encontrarse con Mao murieron en un misterioso accidente de avión, un evento que aún plantea preguntas. En general, la entrada del PLA a Xinjiang en 1949 fue mayormente pacífica y sin resistencia importante. Para diciembre, la región estaba bajo control comunista. Fue una ganancia masiva. 1.6 millones de kilómetros cuadrados de tierra, rica en recursos y clave para la seguridad de China en el oeste. Luego vino el Tíbet. El Tíbet, con un tamaño similar a Europa Occidental, se autogobernaba desde la caída de la dinastía Qing en 1912. Sin embargo, los comunistas chinos tenían otra perspectiva. Para ellos, el Tíbet era parte del antiguo mapa Chinges y debía volver al control chino. En octubre de 1950, el PLA cruzó hacia el este del Tíbet. El ejército tibetano, pequeño y mal equipado, fue rápidamente abrumado por la resistencia. Al año siguiente, Tíbet fue presionado para firmar el Acuerdo de 17 puntos, que declaraba a Tíbet parte de China, prometiendo autonomía y libertades religiosas. La versión china denominó esta toma de control como una liberación pacífica. Afirmaron que Tíbet era un lugar atrasado y feudal, dirigido por lamas poderosos que empobrecían a la gente, y que China llegó para liberar al pueblo tibetano de ese sistema. Pero para la mayoría de los tibetanos, se sintió como una invasión. Su país fue tomado y perdieron su libertad. En los años siguientes, Beijing tomó una postura más relajada. El Dalai Lama se quedó en su posición y el gobierno local se mantuvo mayormente sin cambios. Pero eso no duró mucho. Tomar el control de Mongolia Interior fue un poco diferente. A diferencia de Tíbet o Xinjiang, esta región no requería una toma militar. Ya se inclinaba hacia el Partido Comunista antes de que se fundara la República Popular China. Mongolia Interior, al norte de la Gran Muralla, fue durante mucho tiempo una tierra fronteriza, a veces bajo dominio chino y otras no. Durante la dinastía Qing, Mongolia Interior y Exterior pertenecían al imperio. Después de que la dinastía Qing colapsó, Mongolia Exterior se separó y se alineó con la Unión Soviética. Sin embargo, Mongolia Interior permaneció con China. Algunos líderes mongoles locales en esa zona ya colaboraban con el Partido Comunista Chino. Estos líderes izquierdistas apoyaban ideas comunistas, especialmente durante la caótica década de los 40, marcada por guerra y revolución. Debido a esta cooperación, el Partido Comunista Chino creó una configuración política especial en 1947, 2 años antes de que tomaran todo China. La nombraron Región Autónoma de Mongolia Interior. Fue la primera vez que los comunistas crearon una región para dar un autogobierno limitado a una minoría étnica en China, algo que luego replicarían en Tíbet, Xinjiang y otros sitios. Para 1949, Mongolia Interior fue completamente incorporada a la República Popular China, y los límites de la región se expandieron para cubrir la mayoría de la patria tradicional mongol dentro de China. Con las regiones principales aseguradas, el PCSH se encargó del resto. Hainan fue tomada en 1950. En los años siguientes, se capturaron varias islas en alta mar. Considerando Tíbet, Xinjiang e Inner Mongolia, la República Popular China agregó millones de kilómetros cuadrados a su territorio. Para poner eso en perspectiva, la parte principal de China, las provincias orientales donde viven la mayoría de los chinos Han, es de aproximadamente 5 o 6 millones de kilómetros cuadrados. 1.2 millones Xinjiang, 1.6 millones e 1.1 millón. Eso suma alrededor de 4 millones de kilómetros de solo estas 3 regiones. Cerca de la mitad del territorio actual de China proviene de áreas que históricamente no eran Han y se incorporaron a la República Popular China durante los primeros años comunistas. China oficialmente llama a estas áreas regiones autónomas.
Hay 5 de ellas: Tíbet, Xinjiang, Mongolia Interior y también Ningxia para los Hui y Guangxi para el pueblo Chuang. En conjunto, abarcan cerca del 45% del territorio chino. Si te has preguntado por qué China es tan grande, esta es una gran parte de la razón. Después de que los líderes chinos se apoderaron de estas extensas tierras, el siguiente reto fue conservarlas dentro de China por mucho tiempo, lo cual no sería sencillo. Estas regiones no solo estaban lejos del núcleo Han chino, sino que también eran diferentes en cuanto a cultura, idioma e historia. Los tibetanos, uigures, mongoles y otros poseían su propio idioma, religiones y, en ciertos casos, un pasado independiente. De alguna manera, el PCC tenía que hacer que estas personas se sintieran parte de China, o al menos evitar que quisieran separarse. China intentó expresarse como una gran familia feliz de muchos grupos étnicos, pero la verdad detrás de ello era mucho más dura. El objetivo real era crear una identidad china única, lo que implicaba eliminar gradualmente todo lo que no encajara. Ahí es donde entra la estrategia de asimilación por diseño. Las culturas, lenguajes y creencias de los tibetanos, uigures y mongoles fueron reprimidas o eliminadas silenciosamente. Una de las mayores herramientas que utilizó China para integrar estas regiones al Estado fue la migración. Tomemos Xinjiang, por ejemplo. En 1949, los chinos Han representaban solo cerca del 6% de la población en una región predominantemente uigur. Pero con los años, el gobierno trajo oleadas de colonos Han, soldados, trabajadores e incluso prisioneros. Se estableció un programa estatal especial llamado Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang para asentar y asegurar la región. Más personas llegaron atraídas por empleos en petróleo, minería y construcción. Para los años 80, los chinos Han constituían alrededor del 40% de la población de Xinjiang. Actualmente, es casi una división equitativa. Mongolia Interior experimentó cambios similares, pero la migración inició antes, durante la era republicana. Hoy en día, los mongoles étnicos constituyen solo alrededor del 17% de su propia región autónoma. Los chinos Han ahora dominan las ciudades, las industrias y la política. Tíbet ha visto menos migración, principalmente debido a su terreno accidentado y restricciones anteriores. Los tibetanos étnicos conforman cerca del 90% de la población en la región autónoma del Tíbet. Pero en partes del Tíbet histórico que caen bajo otras provincias como Qinghai y Sichuan, encontrarás una presencia mucho mayor de Han y musulmanes Hui. El ferrocarril a Lhasa, abierto en 2006, ha incrementado la migración hacia la región. El aumento de la población, el comercio y la influencia extranjera ha contribuido a la expansión del idioma. El mandarín es el idioma nacional oficial y el Estado lo promueve intensamente, sobre todo en las escuelas. Oficialmente hay educación bilingüe, pero en la práctica, los idiomas locales están siendo desplazados gradualmente. En Mongolia Interior, los padres protestaron en 2020 cuando el gobierno comenzó a reducir el uso del idioma mongol en las escuelas. Situaciones parecidas ocurren en Xinjiang y Tíbet. El argumento del Estado es que el mandarín ayuda a la unidad nacional y a la oportunidad económica, pero para muchos locales parece que su idioma y la identidad vinculada a él están siendo borrados pieza por pieza. Ni siquiera los niños se libran de la propaganda china. Desde pequeños, se les enseña que sus regiones siempre han pertenecido a la madre patria, y que el Partido Comunista los liberó de la opresión. En Tíbet, los libros de texto escolares destacan la miserable vida bajo los lamas y cómo el PCCKH los liberó. Se menciona poco sobre el propio sistema político de Tíbet, su independencia anterior o el papel del Dalai Lama más allá de lo que encaja en la narrativa del Estado. En Xinjiang, se enseña a los niños uigures que su pueblo fue salvado de la pobreza, la violencia y el extremismo religioso y que el gobierno chino trajo paz y progreso. Los héroes, la cultura y las resistencias uigures son eliminados de los libros de texto. En ambas regiones, la narrativa nacional se enseña a los estudiantes desde pequeños. La cotidianidad escolar está imbuida de patriotismo. Los niños recitan lemas de lealtad, cantan el himno nacional, izan la bandera china y cuelgan retratos de líderes como Mao, Xi Jinping y otros en las aulas. En cuanto a la cultura, el Estado la permite, pero solo en formas estrictamente controladas y diluidas. Las danzas étnicas, canciones y ropa se exhiben en festivales, eventos turísticos o espectáculos de propaganda para promover la imagen de unidad y diversidad de China. Pero cualquier cosa que insinúe identidad política o resistencia está prohibida. La religión tampoco ha sido perdonada. El Partido Comunista, oficialmente ateo, siempre ha controlado estrictamente la religión, en especial cuando se vincula con la identidad política. En Xinjiang, el Islam está fuertemente vigilado. Las mezquitas no están reguladas. Se prohíbe la educación religiosa infantil y se desalientan señales externas de fe como velos o barbas largas.
Algunas mezquitas han sido demolidas o rediseñadas para parecer más chinas. En Tíbet, el Estado vigila de cerca a los monasterios. Los monjes deben asistir a la educación política, y el gobierno elige o reemplaza a los líderes religiosos. Según Beijing, incluso el próximo Dalai Lama debe ser aprobado por el Estado chino. Para muchos tibetanos y uigures, la religión es una parte central de su identidad. El Estado lo ve como una posible fuente de resistencia. Cuando la gente se opone, la respuesta es severa. En Tíbet, las protestas han sido recibidas con violencia y arrestos masivos. Incluso mostrar una foto del Dalai Lama puede llevarte a prisión. Desde 2009, más de 150 tibetanos se han prendido fuego en protesta, muchos de ellos jóvenes monjes o monjas, pidiendo libertad o el regreso de su líder espiritual. En Xinjiang, años de ira, discriminación y supresión cultural finalmente estallaron. En 2009, después de tensiones prolongadas, estalló un gran disturbio en Urumqi. La violencia causó cientos de muertes de uigures por disparos policiales o golpizas de turbas. En vez de atender las causas de fondo, el gobierno reaccionó con una represión brutal. Las fuerzas de seguridad invadieron la región y allanaron hogares. La gente desapareció, y los espacios públicos se convirtieron en zonas militarizadas. En respuesta a la situación, el gobierno desplegó una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad en la región, incluyendo allanamientos de casas, sin abordar las causas de fondo. La gente desapareció, y los espacios públicos se convirtieron en zonas militarizadas. Para finales de los años 20, la represión había alcanzado un nuevo nivel. Documentos filtrados, imágenes satelitales y testimonios de sobrevivientes revelaron la dimensión de los hechos. Más de 1 millón de uigures y otros musulmanes fueron recluidos en centros que el Estado denominaba de formación profesional. Eran campos de prisioneros donde se forzaba a los detenidos a renunciar a su religión, idioma y jurar lealtad al Partido Comunista. Se reportaron casos de tortura, abuso sexual, esterilizaciones forzadas y separación de familias. Los niños fueron llevados a internados estatales y criados en chino, aislados de su cultura. Estos campamentos tenían un objetivo, y era borrar lo que los hacía uigures y reconstruirlos como ciudadanos chinos obedientes. Desde la perspectiva de Beijing, el plan está funcionando. No hay levantamiento ni guerra, el Estado tiene control absoluto. En varios aspectos, luce estable. Los jóvenes uigures y tibetanos ahora hablan mandarín con fluidez, van a universidades chinas y trabajan en todo el país. En la superficie, las cosas parecen normales. A pesar de todo, la tensión persiste, aunque silenciada. Muchos aún se sienten profundamente ligados a sus raíces. Todavía lloran lo que se ha perdido, simplemente no pueden decirlo en voz alta. Con cámaras en cada esquina, policía vigilando y miedo a desaparecer repentinamente, el Estado también lo sabe. Los chinos saben que pueden conquistar tierras con tanques, pero para mantenerla necesitan una historia lo suficientemente fuerte para borrar la memoria y reemplazar el idioma. Eso no significa que todos deban empezar un canal. Pero si alguna vez te has preguntado sobre empezar un canal de YouTube o uno sin rostro como este, ahora es el momento perfecto. YouTube está pagando a los creadores millones todos los días y está impulsando canales más nuevos y más pequeños ahora más que nunca. Pero estoy seguro de que muchos tienen preguntas sobre cómo comenzar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo electrónico todo el tiempo de algunos de ustedes. Por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo campamento de entrenamiento completamente gratis. Si te interesa iniciar tu canal de YouTube, inscríbete en este campamento haciendo clic en el enlace en la descripción o en la pantalla. Inscríbete ahora porque, a diferencia de los videos de YouTube, el campamento de entrenamiento es como una llamada de Zoom y está limitado a solo 100 personas. Ok, volvamos al video. El Mar del Sur de China se extiende desde la costa sur de China hasta las costas de Filipinas, Vietnam y Malasia. Beijing ha reclamado por años casi toda el área usando un límite impreciso llamado la línea de las 9 rayas. En teoría, esto le otorga a China un reclamo sobre el 80-90% del mar, incluyendo rocas, arrecifes e islas diminutas también reclamadas por otros. China sabe que la región tiene grandes reservas de petróleo y gas submarino, y es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. 1/3 del comercio mundial transita por aquí. Es también un punto estratégico militar. El control de estas aguas significa controlar una importante entrada al Pacífico, por lo que no sorprende que China busque el control total. El PCCH no se molestó en la diplomacia, sino que recurrió directamente a la intimidación. Inicialmente, dragaron arena y construyeron islas artificiales sobre arrecifes y rocas que apenas sobresalían del agua. Después llegaron las pistas de aterrizaje, radares, puertos y bases militares.
El arrecife de la Cruz Ardiente y el arrecife Mishif se transformaron en puestos militares prácticamente de un día para otro. En 2016, un tribunal internacional dictaminó que las amplias reclamaciones de China no tenían base legal. China ignoró el evento y siguió adelante como si nada. Desde entonces, barcos de la Guardia Costera China y milicias de pesca han patrullado el área, acosando embarcaciones de otros países y apretando gradualmente su control. Ahora, veamos Hong Kong y Macao. No fueron tomados por la fuerza, sino devueltos por tratado. Hong Kong, excolonia británica, volvió a China en 1997. Macao, una vez portugués, siguió en 1999. China prometió un país, dos sistemas. Que estas ciudades podrían conservar sus libertades como parte de China. Por un tiempo, eso pareció cierto, pero cuando Hong Kong exigió más democracia, Beijing respondió con brutales represiones a los manifestantes e impuso una dura ley de seguridad en 2020. Hoy, Hong Kong todavía se parece a Hong Kong, pero funciona más como el continente. Luego está Taiwán, el tema más sensible de todos. Taiwán se autogobierna desde 1949, tras el fin de la Guerra Civil China y el retiro de los nacionalistas a la isla. El Partido Comunista nunca lo tomó, pero tampoco renunció a él. Para Beijing, Taiwán es una provincia perdida que debe ser reunificada por la fuerza si es necesario. Para los taiwaneses, la mayoría no desea eso. Han forjado una identidad propia, una democracia y una economía de las más avanzadas del mundo. Y a China no le importa. Durante años, China ha rodeado Taiwán con maniobras militares, enviado aviones de guerra cerca de su espacio aéreo y aislándolo diplomáticamente. La anexión de Taiwán es la meta principal de Xi Jinping y está decidido a lograrlo a toda costa. Ahora lo entiendes. Así es como el Partido Comunista Chino robó tierras, llamándolo reunificación, pero el mundo conoce la verdad. Un genocidio lento y deliberado disfrazado de patriotismo. Desde el Tíbet hasta Xinjiang, desde el mar del sur de China hasta Taiwán, el partido tiene un mensaje uniforme. No hay opción de elegir. Obedeces o desapareces. La gente en Tíbet, Mongolia y Xinjiang no solo perdió su tierra, perdieron su voz, fe y memoria, todo enterrado bajo la bandera roja. Gracias por ver.